bendecir nuestras vidas bajo el tema 4 cosas que se está perdiendo en el creyente. 4 cosas que se están perdiendo en el creyente. Y cuando hablamos de creyente, estamos hablando de aquella persona que cree obviamente en nuestro Señor Jesucristo, que confesó a Cristo como su Salvador. El propósito de la carta del apóstol Pablo a Timoteo tenía un propósito extraordinario. El propósito del apóstol Pablo sobre aquel muchacho joven era acerca de la responsabilidad. Y vivimos en un tiempo donde hay un cambio de rol, donde muchas veces vemos dentro de la iglesia lo que se supone que no esté pasando dentro de nuestras congregaciones. Estamos viendo hoy en día una iglesia disfuncional. Amén, una iglesia que no está cumpliendo con la función que le toca cumplir. Y cuando usted va a la Biblia y comienza a escudriñar y a conocer lo que habla la Biblia y lo que el apóstol Pablo estaba enseñando, hay un punto que quiero tocar y que quiero que usted preste mucha atención, pues es algo muy necesario para los días en los cuales nos ha tocado vivir, y es el fundamento. Cuando hablamos de fundamento, estamos hablando de una base, de donde estriba el conocimiento bíblico y la poderosa palabra del Señor. Y cuando usted va a la Biblia, tiene que conocer segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, verso 19, el apóstol Pablo escribió: el fundamento de Dios está firme. Algo firme es algo que no se está moviendo. Algo firme es algo fuerte. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Dijo el apóstol Pablo: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El apóstol Pablo comenzó a hablar de un fundamento. El fundamento está puesto, y el fundamento todos sabemos que es Jesucristo. Por tanto, en un fundamento el cual la iglesia no se puede mover. La iglesia tiene que continuar creyendo en lo que ha creído. La iglesia tiene que continuar viendo el poder y la manifestación del Espíritu Santo como hasta ahora lo hemos visto. No podemos cambiar, que cambie el que quiera cambiar. Amén, pero la iglesia del Señor tiene que permanecer firme en la fe en la cual ha creído. Vamos a continuar viendo cultos de poder. Vamos a continuar viendo al Espíritu Santo sanando a los enfermos, echando fuera a los demonios. Ese es el poder de Dios. Alábalo con libertad, por favor, esta tarde. Óigame, cuando hablamos acerca del fundamento y de lo que el apóstol Pablo decía, el fundamento de Dios está firme. Y cuando él decía conoce el Señor, esta palabra conocer, amén, significa lo que vemos desde el principio en el Génesis. Cuando se habla de conocer, o cuando la Biblia habla de que el hombre conoció a su mujer, estaba hablando de que de la intimidad. Por tanto, cuando vamos a la Biblia y comenzamos a ver lo que Pablo quería enseñar a Timoteo en esta carta, y hoy es bendición para cada uno de nosotros como la iglesia del Señor, podemos ver claramente que el apóstol Pablo hablaba de este conocer, el cual es gente que Dios conoce porque tienen intimidad con Él. ¿Estás aquí, por favor? O sea, al que Dios conoce es al que intima con Él. Al que Dios conoce es al que tiene relación con Él. Puedo predicar con libertad esta tarde. Al que Dios conoce es el que sabe lo que es una relación verdadera con el Dios del cielo. Amén. Si usted no practica la oración, no crea que Dios lo conoce. Alaba la gloria del Señor. Para que usted pueda ser conocido en el ámbito espiritual, usted necesita vivir una vida consagrada a Dios. Por eso es que hay mucha gente que te habla de prueba, te habla de batalla, están desanimados todo el tiempo, están todo el tiempo con la cabeza abajo, están todo el tiempo hablándote de pruebas, de batallas, de problemas, no salen de ahí, no saben qué hacer con su vida, porque ahí no hay intimidad con Dios. Cuando hay una vida que conoce lo que es la intimidad con el Señor, es una vida que conoce que en medio de cada batalla y de cada prueba Dios va a estar ahí. Es una vida que conoce que la Biblia dice, a ver, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Es una vida que conoce que la Biblia está llena de grandes promesas. Hay más de 3,000 promesas en la Biblia, amén, y muchas de ellas, o la gran mayoría, son para la iglesia. La iglesia tiene que entender que el tiempo en el cual estamos viviendo, tenemos que conocer el fundamento. El fundamento no ha cambiado. Hay que continuar hablando de la consagración, hay que continuar hablando acerca del ayuno. La iglesia tiene que entender que estos principios bíblicos y básicos no se pueden apartar del púlpito. Desde el púlpito hay que continuar enseñando. Alaba que hay que tener consagración a Dios. Ay, Dios mío, ciertos ríos de agua viva. Conoce el Señor a los que son suyos. Qué tremendo como el apóstol Pablo se expresaba.
Un hombre que en la cárcel escribía cartas extraordinarias porque sabía que la prueba no le podía robar la fe. Sabía que aunque estaba en una cárcel, amén, quizás lo podía estar atado de manos y pies, pero nadie podía robarle su alabanza. Nadie podía robarle, amén, la unción y el poder del Espíritu Santo que Dios había depositado en él. Hoy en día la iglesia pasa la prueba y la batalla, baja las manos, se cansa, no quiere llegar al templo a alabar a Dios. Amén, y tenemos que entender que la vida del hombre de Dios es una vida de batalla, es una vida de prueba, que la Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones alcancemos el reino de los cielos. Alaba la gloria de Dios. Que Juan capítulo 16, verso 32-33, el propio Cristo dijo, es necesario. Y él dijo claramente, en el mundo tendréis aflicción. O sea, el evangelio que se nos ha enseñado es un evangelio donde vamos a tener aflicciones. Yo no entiendo todavía cómo hay tantos predicadores que lo que hablan es de prosperidad, de bienes materiales, de carros, de casas, y esas son sus profecías. Yo no entiendo todavía cómo la gente, amén, no se ha fundamentado en la Biblia, cómo la gente se ha apartado del poder de la palabra, cómo la gente, amén, se ha apartado del verdadero fundamento. La palabra no cambia, Cristo no cambia, en Él no hay sombra de variación, mucho menos hay mudanza. La Biblia dice en el libro de Hebreos que Él es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. Muchos quieren estribar, amén, o cambiar la palabra de Dios, muchos quieren cambiar la palabra de Dios, pero hay una iglesia que tiene que permanecer firme. Alaba, nuestra iglesia tiene que permanecer firme. Amén, porque Dios conoce los que son suyos. Amén, Dios sabe cómo tú vives tu vida dentro y fuera de la iglesia, porque muchos llegan al templo, levantan las manos y alaban a Dios, pero afuera no dan testimonio. Alaba de lo que es vivir una vida santa delante del Dios del cielo y delante de una nube de testigos que nos asedia. Hay que dar testimonio, alaba, del poder de Dios. ¡A su nombre! Hay un naufragio en la fe de este tiempo. Hay un naufragio en nuestra fe, amado hermano, y tenemos que entender, un naufragio es una pérdida de la embarcación. Y así mismo la gente está muy perdida en la fe. Hay mucha gente que están fluctuantes. Como dijo el apóstol Santiago, que eran como las olas del mar. La gente viene a la prueba y dicen, Dios no, Dios no. La Biblia dice, amén, que cuando seamos tentados, no digamos que somos tentados de parte de Dios, porque Dios no es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que la Biblia dice, sino que de nuestra propia, ¿qué? Concupiscencia somos atraídos y somos, ¿qué? Seducidos. O sea, el hombre y la mujer de Dios tienen que entender que hay una concupiscencia en la carne, que tenemos que batallar contra ella, que el apóstol Pablo escribió claramente diciendo que la carne y el espíritu se oponen entre sí. O sea, usted tiene a quien obedecer. Obedece la carne o obedece el espíritu. Tenemos un montón de gente dentro de la iglesia, amén, que aunque cargan Biblia, que aunque cantan coros y alabanza, están obedeciendo la carne. Alaba la gloria de Dios. Y las obras carnales, la Biblia dice claramente que el que las practica no heredará el reino de los cielos. O sea, la mentira tiene que apartarse de nosotros. La fornicación tiene que apartarse de nosotros. La lujuria hay que echarla fuera. Alaba, todas estas obras carnales hay que reprenderlas. Ay, ay, ay. Dios mío, qué bendición. Óigame, 1 Corintios capítulo 3, verso 11. Nadie puede poner ¿qué? Otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, constantemente vemos a través de la Biblia, amén, y el mensaje no es hablando del fundamento, pero hablo del fundamento para que usted vea por qué se ha perdido estas cuatro cosas dentro de la casa del Señor. Acerca de lo que el apóstol Pablo escribía a Timoteo, diciéndole en el verso que leímos al final, que Dios no nos había dado ¿qué? Espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, para que hablemos acerca de esta concupiscencia en la cual nosotros estamos, amado hermano. Tenemos que entender que hay un dominio propio que el Señor nos ha dado, que aquel que acepta a Cristo, se convierte en este evangelio de poder, tiene que entender que hay un dominio propio que va a operar en nosotros, amén, y nosotros tenemos que entender que ese dominio propio hay que llevarlo a cabo, amén. Tenemos que vivir una vida donde el dominio propio opere constantemente en nuestro
nuestro corazón y en nuestra mente, porque la mente es un campo de batalla donde constantemente recibimos dardos de fuego. Por eso la Biblia dice: no ignores las maquinaciones del diablo, amén, sino más bien reprenderlas. Hay que reprender estas maquinaciones. La mente es un campo de batalla. Por eso la Biblia dice: levanta el escudo de la fe y apaga los dardos de fuego del maligno. O sea, la Biblia siempre nos lleva a resistir. Pero para la iglesia poder resistir necesita conocer la palabra. Y para la iglesia poder resistir en estos últimos tiempos necesita el dominio propio. Y es una de las cosas de las cuales el apóstol Pablo quería enseñar, no solamente a Timoteo, sino a la iglesia de hoy en día. Que entendamos que es muy necesario que el dominio propio opere en cada uno de nosotros. Y es el poder que tiene una persona para lo que le pertenece. O sea que en cada momento usted va a poder ejecutar con un dominio propio. Cuando usted sabe que algo no es de Dios, en el dominio propio usted puede ejecutar en contra de ello. Amén, porque Dios nos ha dado la capacidad por medio de su Santo Espíritu. Amén. Entonces tenemos mucha gente que está cayendo echándole la culpa al diablo. Amén. Y el diablo hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Pero muchas veces no es Satanás, muchas veces es tu propia concupiscencia y tienes que tener dominio propio. Estás aquí, por favor, lo puedes alabar con libertad. A su nombre, gloria. Y entonces es algo impresionante acerca de lo que Cristo dijo. Cristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y es impresionante porque la vida en el Evangelio, o las cosas que se están perdiendo en el Evangelio, pasa muchas veces por esto. Y estamos en el punto número 1, el dominio propio. Para poder nosotros ejecutar en el dominio propio, tenemos que hacer esto: negarnos a nosotros mismos. Con el dominio propio podemos negar nuestros deseos carnales y podemos ser efectivos en la obra de Dios. Usted sabe cuánta gente hay que Dios los ha llamado al ministerio, que Dios los ha llamado para entregarle grandes cosas, pero como no han llevado a cabo un dominio propio en sus vidas y todo el tiempo están resbalando en la misma cáscara, se caen en el mismo lugar, amén, no pasan de una prueba, amén, no salen bien de un problema cuando ya se meten en otro, porque no hay dominio propio. Para que el dominio propio pueda ejecutar en usted tiene que vivir una vida de oración, amén, usted tiene que vivir una vida de consagración, para que cuando venga el momento difícil usted pueda ejecutar con el dominio propio. Niéguese a sí mismo, dijo Cristo. Qué impresionante que nos neguemos a nosotros mismos. Cristo lo dijo claramente: niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día, sígueme. Y es el Evangelio que nos enseña Jesús a través de esta poderosa palabra. Y número 1, para adquirir este dominio propio tiene que haber disciplina. Tiene que haber disciplina en nosotros mismos. Cuando se practica cualquier deporte, amén, usted tiene que entender que el que practica algún deporte tiene una disciplina en su ejercicio, en sus prácticas. ¿Por qué? Porque quiere madurar, quiere crecer, quiere mejorar. Entonces en la vida del hombre y la mujer de Dios tiene que entender que hay que tener una disciplina. ¿Por qué? Porque la disciplina en el Señor nos va a ayudar a que ese dominio propio pueda crecer en nosotros y lo podamos llevar a cabo. Tiene que haber disciplina. Usted no puede orar hoy 5 minutos, mañana 4 y al otro día 3. Usted tiene que llevar una vida de disciplina, donde usted lleve una vida constante de oración. Y abarco mucho en la oración porque es lo más que se pierde dentro de la casa de Dios. Alaba, si por una de las cosas que Cristo pudo vencer es porque su vida fue una vida de oración, fue una vida de consagración. Cuando usted estudia la vida de Jesús, usted va a ver a un hombre, amén, sencillo, que él dijo claramente: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. El hombre más grande sobre la tierra era un hombre sencillo y humilde. Alaba, pero para poder mantenerse sencillo y poder mantenerse humilde, tenía que vivir una vida de oración. Hoy en día hay un montón de ministros, amén, que echan fuera 2 demonios y se creen la última Coca-Cola en el desierto. Y hay que entender que aquí el grande es Jesús, el que hace los milagros es Jesús, el que echa fuera demonios es Jesús. Él es el todopoderoso y hay que lo puede alabar. El propio Cristo dijo: si por el Espíritu yo echo fuera los demonios, ciertamente el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús!
Mire cómo le daba la gloria y cómo operaba el ministerio más impresionante sobre esta tierra, diciendo Jesús que si por el Espíritu él echaba fuera a los demonios, que ciertamente el reino de los cielos había llegado. O sea, el Espíritu Santo es el que opera en la iglesia para que los dones se manifiesten y para que venga la liberación de parte de Dios. Pero hoy en día, dentro de nuestros cultos, como la gente no conoce este ámbito de lo que es vivir en una disciplina, la gente llegan atados y se van atados. La gente llegan enfermos y se van enfermos. Llegan a los cultos con preocupación y salen con las mismas preocupaciones. Amén. Y hay que darle libertad al Espíritu de Dios para que Él haga como Él quiera. Amén. Hay que pedirle a Dios que vuelva a manifestarse con poder en nuestros cultos, en nuestros templos. Necesitamos que el poder de Dios se le meta por dentro a mucha gente. Hay mucha gente que alaba que están apagados, decimos en Puerto Rico. Amén. Están apagados, están muertos en una silla. Alaba, necesitamos que avive el fuego del don de Dios que está en ti. Alaba, no el fuego extraño, alaba. No queremos fuego extraño en nuestros cultos. Queremos el fuego verdadero. Queremos avivamiento. Cuando más, aleluya. Espíritu Santo. Poner en práctica una serie de principios de orden y constancia. Amén. Entonces, hablando de orden, amén, eso comienza obviamente en lo interior del ser humano. El orden comienza desde adentro. Por eso, amado hermano, es que cuando hay un corazón limpio, ¿qué dice la Biblia? El corazón alegre hermosea el rostro. Amén. O sea, cuando hay un corazón alegre, hay un rostro contento, alegre, un corazón limpio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un corazón limpio, amén, eso denota que hay en usted una vida agradable delante del Señor, una vida limpia, que fue libre por el poder de la sangre de Cristo. No puedo entender cómo hay vidas que fueron libres por el poder de Dios, amén, y no saben lo que es vivir una vida de alegría delante del Dios del cielo. O sea, nosotros no estamos aquí, amén, para vivir una vida, decimos en Puerto Rico, amargado, que no saben lo que es una sonrisa. Un compatriota nuestro, evangelista del Señor Gigi Ávila, decía: sonríase que el Señor le ama. Y es una realidad, hermano, porque hay gente que aceptan a Cristo, pero nadie le saca una sonrisa. Yo no sé qué evangelio es el que viven. A su nombre sea la gloria. Vamos a continuar aquí porque como que se fue la alabanza. Hebreos capítulo 12, verso 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Hay que tener disciplina en la consagración. O sea, son las disciplinas cotidianas. Amén, y es lo que el Señor me entregaba en este mensaje. Hay que leer la Biblia, hay que escudriñar. Cristo no dijo lee la palabra, Él dijo escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ella está la vida eterna. Y la gente no le gusta pasar mucho tiempo en la palabra de Dios. Amén, y hay una bendición grande cuando se escudriña la poderosa palabra del Señor. Necesitamos hoy más que nunca conocer la Escritura. ¿Por qué? Porque hay muchos falsos profetas, falsos maestros, amén, que están enseñando una falsa enseñanza. Amén, están trayendo una falsa doctrina. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Que había muchos amadores de sí mismos. Amén, que tendrían que comezón de oír. Amén, Pablo dijo: a estos evita. Alaba, son gente que están enseñando un evangelio diferente. El apóstol Pablo también decía, amén, que escucharían espíritus engañadores y doctrinas de demonios. O sea, son doctrinas que no son dadas por el Espíritu Santo. Y así la gente está cayendo en la trampa del diablo y están siendo engañadas porque no conocen lo que habla la Biblia. Cuando usted conoce la Escritura, nadie lo puede engañar. Cuando usted conoce la Biblia, amén, no hay nada que lo mueva. Alaba, ¿por qué? Porque la Biblia dice que lo cojo no se salga del camino. Alaba a Dios. Podemos estar pasando lo que pasemos, pero hay que continuar caminando en la voluntad del Señor. Gloria a Dios. Número 2. Hablando acerca del amor, que es un sentimiento de afecto. Usted sabe que el amor más grande que se halla en la Biblia o que se encuentra en la Biblia es el amor de Dios, que es el amor llamado amor ágape. Es un amor incondicional, un amor que no tiene límites, un amor que Juan capítulo 3 verso 16 dice: de tal manera amó Dios al mundo
entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. O sea, es el amor del cual Pablo le hablaba a Timoteo, que es una de las cosas que nos ha dado el Señor. La iglesia del Señor tiene que moverse en el amor de Jesucristo. Nosotros somos una iglesia que tenemos que estar llenos de amor. Alaba, hay gente que habla de santidad todos los días, pero no habla de amor. Alaba la gloria del Señor, por favor. Y parte de la santidad es el amor. ¿Usted sabe por qué? Porque la base de la santidad es seguir la paz con todos. Alaba la gloria del Señor. Lo dice Hebreos capítulo 12, verso 14. Hay que seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Para que usted pueda seguir la paz con todos, usted tiene que tener amor de Dios. Porque cuando usted tiene el amor de Dios, alaba, va a obedecer lo que dice la Biblia. Si alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar. Alaba y vete y pídele perdón. Alaba la gloria de Dios. Cristo dijo estas palabras. Él dijo, el que quiera ir contigo una milla, ve con él 2. Alaba la gloria de Dios. Amén. El que te pida, dale. Ama a quien, a tus enemigos. Ese es el evangelio. Es bueno hablar de fuego y de poder de Dios, pero hay que hablar de amor. Porque el amor es lo más grande aquí. Amén, aleluya. El amor es lo más grande. Gloria. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Que hay gente que son como címbalos. Aleluya. Címbalos que retiñen, es como una campana. Que usted la ve que suena fuerte, pero cuando usted la mira por dentro está hueca. Gloria. Y así hay gente dentro de la iglesia. Suenan fuerte, alaba, pero están huecos. Alábalo por favor en esta tarde. Suenan fuerte, pero están huecos. De nada nos vale hablar muchas lenguas angelicales, danzar mucho en el espíritu y alabar a Dios. Alaba si no tenemos el amor de Dios, porque el amor todo lo soporta. Alaba la gloria de Dios. Alaba, hay gente dentro de la casa de Dios que no soportan al hermano. Alaba, y ahí no habita y no se mueve el amor de Dios. Alaba, por eso llevo un montón de cultos donde digo, Señor, antes yo salía frustrado. Oiga esto, yo salía... Cuando yo comencé a abrirme puertas, llegaba a los templos, veía una gloria poderosa, la unción de Dios, sanando, libertando a los atados, y la gloria de Dios en el culto, bien tremendo. Y luego llegaba otro culto y no pasaba nada. Aprendí, Dios me enseñó a predicar el poder del evangelio, la poderosa palabra de Dios. Y cuando caminaba y comenzaba a predicar y salía frustrado, Señor, ¿por qué? Continúo buscando tu presencia en ayuno, en oración, en vigilia. Aprendí algo, que esto no depende del predicador. Esto no depende del predicador. Esto depende de cómo viene el pueblo a recibir la bendición del Dios Todopoderoso. O sea, aquí puede venir el predicador más grande, y si usted no quiere recibir su milagro, usted se va a ir igual. Aquí puede venir el hombre más grande de Dios, pero si usted viene indiferente delante del Dios del cielo, usted no va a recibir nada de parte de Dios, porque Dios no trabaja de esa forma. Dios es un caballero. Dios toca la puerta. Si alguno le abre la puerta, Él entra y cena con ellos. Y ese es el trabajo de Dios. Y comencé a aprender este principio y comencé a entender que esto dependía del pueblo y que dependía de Dios. Cuando se quieren manifestar los dones, que se manifiesten. Cuando se quiere manifestar el poder de Dios, que se manifieste. Pero a mí me llamaron a predicar la palabra de Dios. A mí no me llamaron a que se levanten 7 paralíticos. Yo creo en el poder de Dios. Amén. Pero hay gente que se emocionan y comienzan a manipular los dones del Espíritu. Y los dones del Espíritu no son para manipularse. Los dones del Espíritu son para edificación de la iglesia. La Biblia dice que el Espíritu Santo los da como Él quiere. Yo he sido testigo y he visto el poder de Dios. Cuando Dios se quiere manifestar, recuerde que la obra no es de los hombres, la obra es de Dios. Y cuando la obra es de Dios, la obra permanece. Amén. Aunque vengan los vientos, los ríos, amén, y las grandes tormentas, esa casa no se cae porque está sobre las rocas. Y cuando Cristo es el dueño de la obra, esa obra no hay demonio que la detenga. Alaba la gloria del Todopoderoso. Claro que sí, creemos en la manifestación de Dios, creemos en el poder de Dios, que se sanen los enfermos y que se vayan los demonios, pero esto depende del Espíritu Santo de Dios. Cómo Él quiere hacer en el templo, cómo Él quiera moverse en su casa. Otra cosa es que no en todos los altares se respeta a Dios, y no en todas las iglesias se respeta el poder de Dios y se respeta al Espíritu Santo. Hay un montón de templos que no hay respeto al Espíritu Santo. Entonces Dios no se mueve con los irrespetuosos. Alábalo por favor si puede. Dios no se
se manifiesta en el desorden. Estás aquí, por favor, alábalo si puedes. Dios no se manifiesta en el desorden porque Dios es un Dios de orden. Y la Biblia dice que Dios no puede, amén, infraccionar su ley. O sea, Dios no puede violentar su palabra. Dios no puede irse por encima de su palabra. Amén. Y Dios es un Dios de completo orden. Aleluya. Y hay lugares donde uno llega y yo digo, Dios mío, yo no sé ni cómo me invitaron aquí. Y bueno, siempre Dios tiene un propósito y un plan, y nadie va a tener excusa de que Dios no le habló, de que Dios no le advirtió. Amén. Aleluya. No hay, dice la Biblia, o enseña la Biblia, que antes de la caída viene que la altivez del espíritu. Aleluya. Y que no pasa nada sin que antes Dios los revele a sus siervos los profetas. Amén. Y hay cosas que Dios te habla y quizás no te han pasado, pero es que Dios te está trayendo una advertencia. Hay veces que hay gente que Dios le dice, cuídate, cuídate. ¿Qué dice la Biblia? Que el que esté firme, que vele, que no caiga. O sea, la iglesia del Señor tiene que mantenerse vigilando. Hay un tiempo donde el cual estamos viviendo de apostasía, de maldad, de pecado. Amén. Y la iglesia tiene que mantenerse limpia, santa y pura delante del Dios del cielo. Hay un llamado grande de Dios, y lo que hablaba el apóstol Pablo, dice la Biblia, porque no te avergüences del evangelio. Y claramente decía, amén, que quien nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, Dios nos salvó, claro que sí, alaba, pero hay un llamamiento santo delante de Dios. Dice la Biblia, el apóstol Pedro predicó que la voluntad de Dios era vuestra, ¿qué? Vuestra santificación. Aleluya. Y el problema es que a la gente no le gusta eso. A la Habla, gente le Señor. gusta la gloria y el poder de Dios, pero no le gusta la santificación. Ay, No le gusta santificarse al Dios del cielo. Y ese es el problema grande que tenemos dentro de muchas congregaciones. Y tenemos que entender que hay que santificarse. Que el que está limpio, que se limpie más. Alaba. Aún la Biblia manda y dice claramente que el que está sucio, alaba, pues que se ensucie todavía. Pero el que está limpio y santo delante de Dios, hay que continuar amando a Dios. Hay que continuar buscando a Dios. Alaba. A mí me decían en Puerto Rico, ¿qué tú haces en el monte? Alaba. ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loco? Metió en un monte allá arriba. Déjame tranquilo, allá arriba yo siento el poder de Dios. Allá arriba tengo experiencia con Dios. Hay gente que con lo que usted hace para el Señor le parece locura. Él está loco en el monte buscando a Dios. ¿Qué te pasa encerrado en ese cuarto y no sale? Déjame tranquilo, que necesito poder de Dios. Porque el que ama a Dios se enamora de Él. Cuando usted ama a Dios y usted se enamora de Dios, usted siente la pasión por hacer la voluntad de Dios en esta tierra. Y siente el deseo de trabajar para el Señor. Porque hay un montón de gente caída. Dice la Biblia que la mies es que mucha y los obreros son pocos. No hay nadie que trabaje. La gente no quiere trabajar para Dios. La gente no quiere hacer la voluntad de Dios. Necesitamos obreros que amen la obra de Dios. Alaba, y que amen las almas que se están perdiendo. Necesitamos que se levanten los obreros en este último tiempo para hacer la voluntad del Dios Todopoderoso. Gloria a Dios, aleluya. Hablando acerca del dominio propio y hablando acerca de el amor, tenemos que también hablar de otro principio que habló el apóstol Pablo, y es de que del poder, diciéndole claramente que era una de las cosas que Dios nos había dado, y ese poder es el que opera dentro de la iglesia para la gloria del Dios Todopoderoso. Es un poder que se nos delegó como iglesia del Señor. Cuando nosotros recibimos a Cristo y nos convertimos a Él, hay un poder que se le delega a la iglesia cuando viene el Espíritu Santo. El apóstol, Jesucristo dijo claramente en Hechos capítulo 1 y verso 8 que iban a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para que le pudieran ser testigos en Jerusalén,
Judea, Samaria y hasta los últimos de la tierra tenían que haber recibido el poder. Entonces el poder viene a través del Espíritu Santo. Amén. Y hay gente que, como dijo el apóstol Pablo dijo, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual opera en vosotros. Entonces hay gente dentro de la iglesia que un día gustaron del poder de Dios, pero que hoy lo han contristado. Amén. ¿Cómo contristamos el poder de Dios? Lo contristamos cuando ya no quieres orar como antes, cuando ya no quieres ayunar como antes. Amén. Ya no quieres llegar al templo, ya no sientes la pasión, ya no sientes el deseo por hacer la voluntad de Dios, ya no sales a la calle a repartir tratados. Alaba. Ya no quieres salir con tu pastor, con tu pastora a hacer la voluntad de Dios. Alaba. Ya no quieres hacer la obra de Dios en esta tierra, ya no quieres consagrarte a Dios. Alaba la gloria del Señor. Ahora primordial en tu vida es el Netflix. Alaba. Ahora lo primordial en tu vida es el Facebook. Alaba la gloria de Dios. Ahora lo primordial en tu vida son las redes sociales. Ya lo primordial en tu vida no es la oración. Ya no sabes lo que es orar de madrugada. Ya no sabes lo que es vigilar con Dios. Has perdido Siento el poder del Espíritu Santo y alguien aquí lo alaba con libertad, por favor. Dios mío, la gloria del Señor. Tú sabes que hay gente que lo que tienen con el Señor es un amor platónico. Ay, santo. ¿Usted sabe lo que es un amor platónico? Sí. ¿Usted sabe lo que es un amor platónico, hermano? Amén. Eso es lo que mucha gente tiene con el Señor. Es un amor idealizado. O sea, es una idea que es lo que tienen. Y no se han convertido. Cristo le dijo claramente a aquel muchacho que venía a hacerle una pregunta muy escondido. Cristo le dijo claramente a aquel hombre llamado Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y un gran estudioso de la ley le preguntó a Jesús, ¿cómo puede el hombre volver a entrar en el vientre de la mujer? O sea, no entendía lo que Cristo estaba hablando. Y Cristo le dijo claramente que lo que es de la carne, carne, y que lo que es del espíritu, espíritu es. Pero le dijo, pero es necesario nacer de nuevo del agua y del espíritu. O sea, tiene que haber un nuevo nacimiento. Cuando hay un nuevo nacimiento, ahí entra el amor del Señor en cada uno de nosotros. Aleluya. Y por medio de su Santo Espíritu recibimos el poder de Dios. Por eso es que usted ve que la iglesia primitiva comenzó a ver la gloria del Señor de una forma extraordinaria. Y que donde quiera que el apóstol Pedro llegaba, el poder de Dios se manifestaba. Eneas le dijo, Jesucristo te sana. Gloria a Dios. Mire la gloria de Dios en la iglesia. Que aquella mujer estaba como muerta. Y cuando el apóstol Pedro habló aquella palabra, se levantó. Gloria a Dios. Talita cumi, Jesucristo le dijo a la niña, niña, a ti te digo, levántate. Aleluya. O sea, lo que nosotros no podemos hacer con nuestra fuerza, lo haremos en el nombre de Jesús. Amén. Con el poder del Espíritu Santo. Pero por eso la iglesia dio gloria de Dios. Porque el poder de Dios operaba en ellos. Y ese es el poder que se nos ha delegado a nosotros como iglesia. Necesitamos andar en el poder de Dios. Porque el poder de Dios no es solamente que se manifiesta en el culto. Hello, ¿se oye o no se oye? El poder de Dios no es solamente para nuestro servicio. Dios también se quiere manifestar en tu casa. Dios también se quiere manifestar en las calles. Dios también quiere que donde quiera que usted llegue sea luz en medio de las tinieblas. Dios quiere que usted sea efectivo donde quiera que usted vaya. Alaba, por eso la Biblia dice que sacaban los enfermos en las camas, en las calles, y que no va a pasar Pedro, su sombra caía sobre ellos. Todos eran sanados. No solamente se manifestaba en el culto, sino también se manifestaba, amén, en las calles, donde quiera que los hombres de Dios llegaban. El cojo se levantó frente a la puerta de la hermosa, porque allí había poder de Dios. El apóstol Pedro dijo, de lo que yo tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Cuando Ananías y Zafira trataron de tentar al Espíritu Santo, el apóstol Pedro lo dijo claramente, ¿por qué vienes a tentar al Espíritu Santo? O sea, los hombres que tienen el poder de Dios, nadie les puede mentir, nadie los puede engañar, porque el Espíritu de Dios revela las cosas. Hay un montón de pastores en los altares que no tienen al Espíritu Santo. Y hay un montón de evangelistas que predican con mucha elocuencia, con mucha teología, con mucha hermenéutica, alábalo, y con mucha homilética, pero no tienen el poder de Dios encima.
Por eso viven de una emoción. Y si la mujer no se revuelca al moño, pues entonces ahí no estaba Dios. ¡Ay, santo! Vamos a seguir porque como que... Hay algo impresionante que el apóstol Pablo quería enseñar a Timoteo en esta segunda carta, y es una de las cosas más importantes en este momento, donde podemos ver que él hablaba de ese dominio propio que hablamos, de ese amor y de ese poder. Pero hablando de la cobardía, usted sabe que la cobardía es lo contrario a ¿qué? A la valentía. Y cuando hablamos de cobardía, estaba hablando claramente de esa cobardía para no enfrentar situaciones. Y hay gente dentro de nuestras iglesias que los pastores saben mucho de esto. Los pastores saben que dentro de la Grey hay un montón de gente que no sabe enfrentar situaciones, que cuando viene una situación a su vida bajan las manos, se caen al suelo. Amén, no pueden pasar de ahí. Tenemos mucha gente dentro de nuestros templos que necesitan apartarse de esa cobardía, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Ya tocamos 3 puntos y este último punto es lo que Dios nos ha dado. Si no nos ha dado espíritu de cobardía, significa que nos ha dado espíritu de ¿qué? De valentía. O sea, la gente que recibe el poder del Espíritu Santo es gente valiente, gente que se atreven a hablarle a otros de Cristo, que no se avergüenzan del Evangelio. Y el apóstol Pablo le dijo: no te avergüences de mí, preso suyo, alábalo y no te avergonzamos de que del Evangelio. Sabemos que esto es que potencia, poder de Dios, alaba para la salvación al judío primeramente y después al griego. Y es importante que entendamos que ese Espíritu Santo opera en nosotros para que podamos operar en valentía. ¡Aleluya! Para que podamos enfrentar situaciones, para que podamos resistir al diablo y pueda huir de nosotros. Amén. La Biblia no nos enseña a enredarnos a palo con el diablo. Dice: resiste al diablo y de vosotros huirá. Amén. O sea, la iglesia está llamada a tener resistencia. Aleluya. Y para que pueda haber resistencia tiene que haber oposición. Porque para usted poder resistir tiene que haber una oposición que usted resista. Así es. ¿Entiende? Amén. Para que pueda haber oposición, para que pueda haber resistencia, debe haber oposición. Que hay 2 bandos que se están enfrentando. Y esa es la guerra espiritual. Que nosotros tenemos que librar como cristianos, como gente que está llena del poder de Dios. Y es la valentía una de las cosas muy necesarias dentro del Evangelio para nosotros poder ser efectivos en la obra de Dios. Y hay algo que puede detener ese amor, ese poder y ese dominio propio. Y eso que el apóstol Pablo hablaba, diciendo que ese espíritu de cobardía no nos había dado Dios. O sea, Dios no quiere que usted sea un cobarde. Dios quiere que usted sea un valiente. Amén. Siempre Dios ha trabajado con lo pequeño. Siempre Dios ha ido en contra de lo que el hombre podía pensar. Por eso usted ve a Gedeón, que venció miles y miles de personas solamente con ¿cuánto? Con 300. Mire la vida de Josué. Mire la vida de Moisés. 40 años en el desierto. ¿Qué hacía Dios? Preparándolo para luego ¿qué? Encontrarse con una zarza ardiendo. Y Dios se estaba manifestando allí. ¿Cuánta salsa no había visto Moisés? Pero aquella salsa le sorprendió porque dice que se estaba prendida y que no se consumía. Y Dios le habló a Moisés: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisa es santo. Todavía Moisés traía cosas de Egipto que lo habían marcado. Y estaba 40 años en un desierto, quizás siendo procesado, aprendiendo muchas cosas. ¿Por qué decimos que traía muchas cosas de Egipto? Porque cuando usted ve las hijas de Jetro, claramente dice que Moisés ahuyentó y hizo algo allí. Comenzó a operar como él operaba en Egipto. Usted sabe que él venía de cometer un asesinato, donde había matado a alguien y lo había enterrado. O sea, Dios tenía que decirle: este lugar es santo. ¿Por qué? Porque cuando Dios te limpia, te santifica, te purifica. Por eso el apóstol Pablo dijo que éramos nueva criatura. O sea, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y es lo que enseña la Biblia. Si Dios no nos dio ese espíritu de cobardía, ¿verdad? Pues se nos ha dado ese espíritu de valentía, que es el que opera en la iglesia para poder ser de bendición a otros. Y claramente podemos ver que el apóstol Pablo hablaba fuertemente a Timoteo acerca de este poder
Y estas 4 cosas, amado hermano, muchas veces se pierden dentro de la casa de Dios. Esto le ha pasado tanto a damas, caballeros, jóvenes. Usted ve mucha gente que Dios lo usaba tremendo y de la noche a la mañana cayeron. ¿Por qué? Porque se descuidaron. Hubo un descuido en la vida espiritual. Y créame, amado hermano, que esto es más espiritual de lo que nosotros pensamos. Esto es una guerra espiritual día tras día, noche tras noche. Hay una guerra que hay que librar, amén. Y nosotros, como dijo el apóstol Pablo, no utilizamos las armas carnales, amén. No, Dios no nos ha dado armas carnales para que las utilicemos. Dice la Biblia que son armas espirituales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. O sea, la iglesia tiene que utilizar las armas espirituales. Esas son las armas que podemos utilizar, amén, que pueden vencer los ataques del diablo. Dice la Biblia que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, amén. Pero para que esas armas no prosperen, nosotros tenemos que estar llenos del poder de Dios. Amén, aleluya. ¿A quién Dios llena de su poder? A los obedientes. Amén, gloria a Dios. Los obedientes se llenan del poder de Dios. Por eso lo que predicamos en el día de ayer, la campaña acerca de esa obediencia que tuvo la iglesia, donde se movió al aposento alto, porque Cristo le dijo: no se muevan de Jerusalén sin antes recibir la promesa, la cual oísteis de mí. ¿Por qué? Porque Juan ciertamente bautizó en agua para arrepentimiento, pero vosotros seréis bautizados dentro de no muchos días con el Espíritu Santo. Y en aquella obediencia se movió el pueblo del Señor. Alrededor de 120 hermanos se movieron allí al aposento alto, y en una obediencia se derramó el poder de Dios. Gloria a Dios. Y hasta el sol de hoy, ¿cuántos sienten el poder de Dios? Todavía se mueve el poder de Dios. Todavía se mueve el Espíritu Santo. Creemos en ese derramamiento, en esa unción santa que se depositó en la iglesia. Póngase de pie conmigo, por favor. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gloria al Todopoderoso. Gloria a Dios, aleluya. Si hay músicos aquí en la casa que nos puedan ayudar, gloria al Señor. Gloria a Cristo, aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Te honramos, te glorificamos. Tú eres fiel. Tú eres verdadero. Gracias, Dios de los cielos. Gracias, la gloria es del Señor. Gracias, Jesús. Amén, aleluya. Gracias, Jesús. Dios el poder y la alabanza, Dios de la gloria. Tú eres fiel. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Quisiera en esta tarde hacer un llamado, amado hermano. Quisiera hacer un llamado. Número 1, si hubiera alguna vida en medio de nosotros que no le sirve a Cristo, que está apartada del Señor, este es el momento para que reconcilies tu vida con el Señor y te acerques a Él. La Biblia enseña claramente que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. El plan de Dios, dice la Biblia, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios lo que quiere es que todos procedan al arrepentimiento. Es el plan de Dios con esta humanidad, que podamos ser salvos por medio de la sangre de Jesucristo que se derramó en la cruz del Calvario. Extendemos esta invitación si hubiera alguna vida que no le sirve al Señor o que está apartada de Dios, a que se acerque a Él, a que en esta tarde puedas reconciliar su vida con Dios. Si has caído, si le has fallado a Dios, si estás en pecado, acércate a Dios. Este es el momento donde Jesús te llama al arrepentimiento. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Dios. Gloria a Cristo, aleluya. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos, Dios del cielo. Amén. Si hubiera algún hermano, alguna hermana que necesita la oración, este es el momento, pase. Todo aquel que necesite la oración, amén, le invitamos a que pase aquí al frente. Vamos a orar por ti en esta hora mientras cantamos una alabanza que dice así: para que no sea yo. Todo el que se la sepa me acompaña. Toma dominio en mí. Óyelo. Yo siempre fracasé, ser sabio en mi opinión. Me separó de ti y ahora quiero que seas tú. ¿Cómo dice? Guía y mi control. Ayúdame, Jehová, Espíritu de Dios.
despidió, me separó de ti, me separó de ti, y ahora quiero que seas tú. Díselo al Señor, mi guía y mi control. Ayúdame, Jehová, Espíritu de Dios. ¿Cómo dice? Toma mi voluntad y rómpeme. Dame forma tú con tus manos de alfarero. Y es que solo yo no puedo. Y guíame, Espíritu de Dios. Dame luz en las tinieblas, porque yo sin ti, yo no sé vivir. Todo aquel que necesita la oración, este es el momento de la oración. Venga, pase aquí al frente, todo aquel que necesita fuerzas de Dios, todo aquel que necesita un